Buenas tardes, queridos jóvenes y señoritas. Qué bueno poderles saludar en esta tarde. Estaremos compartiendo este pequeño video para poder reforzar el conocimiento que ustedes están adquiriendo en la lección número 8, en la lectura que tienen que realizar. Pero antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos orar pidiendo a Dios que nos ayude y que Él sea quien nos ayude a entender el tema de hoy. Si quieres cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos, puedes acompañarme y juntos podemos orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que bendigas a los jóvenes y señoritas, que los guardes y los protejas, y sobre todo, Señor, que los ayudes cada día a comprender más de tu amor y de tu gracia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Para ello, quiero que podamos ver la siguiente diapositiva en la cual podremos ver uno de los aspectos del liderazgo de Jesús. Muy bien, y lo que estaremos hablando en esta tarde es acerca de reconocer su autoridad, la autoridad del mejor líder de la historia, y nos estaremos enfocando en el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión estaremos aprendiendo del capítulo 1, del verso 1 al verso 28. Y en este Evangelio encontramos ciertas características especiales de Jesús, sobre todo que Jesús vino a servir, que Él viene de parte de Dios, siendo hombre, a servir, que una de las características principales del liderazgo es el servicio. Es un evangelio muy corto a comparación de los otros tres, pero que podemos aprender tantas cosas de las enseñanzas, pero sobre todo de lo que Jesús vino a hacer. Para ello, nos encontramos en el verso 22 del capítulo 1, el cual nos dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Veremos entonces la autoridad de Jesús como un aspecto de su liderazgo y tenemos ciertos propósitos de la lección, entre ellos que podemos conocer el ministerio y liderazgo de Jesús a través del Evangelio de San Marcos, que Jesús sigue siendo el líder que el mundo necesita y podemos llegar a tomar la decisión de ser parte de la causa del más grande líder de la historia. Para ello sabemos que cada lección está conformada de tres temas principales, los cuales se subdividen en dos o tres subtemas. En esta ocasión hablaremos acerca de la autoridad, reconocida de Jesús y estaremos meditando el verso 1 al verso 13 de este Evangelio. Primera persona que reconoce la autoridad de Jesús en este Evangelio es Juan el Bautista. Juan es primo de Jesús, el cual nace 6 meses antes de Jesús y comienza un ministerio y liderazgo. Dice que Juan predicaba acerca del arrepentimiento porque él daba un anuncio particular, que detrás de él vendría alguien que es más poderoso que él, el cual no es digno ni siquiera desatar encorvado la correa de su calzado. Juan está diciendo lo siguiente, que en esa tradición el siervo, el esclavo más humilde o de menor categoría tendría que desatar o atar la correa del calzado de su amo. Prácticamente Juan está diciendo que él no es digno ni siquiera de esa tarea. ¿Por qué? Porque reconoce la grandeza y la majestad de Jesús. Y también después de este acontecimiento, Jesús llega con Juan para que fuese bautizado por él. Y en este acontecimiento del bautismo de Jesús es bastante particular, porque la Trinidad como tal se manifiesta de una forma tan maravillosa. De repente vemos en el texto bíblico que Jesús es bautizado y al momento de salir de las aguas desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa en Jesús y luego una voz del cielo se escucha que es el Padre Celestial anunciando que este es el Hijo amado de Él en quien tiene complacencia. Prácticamente el Espíritu de Dios y el Padre están reconociendo la autoridad divina de Jesús, quien es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Pero también después del bautismo de Jesús se nos narra el momento en que Jesús es enviado por medio del Espíritu Santo al desierto y aparece el tentador, o el que conoceríamos como Satanás o la serpiente. Y así como en el Edén, buscó la manera de llegar a tentar a Jesús para hacerlo caer como a Adán y a Eva, pero no tiene éxito en su labor.
por lo cual termina reconociendo que la autoridad de Jesús es superior a su autoridad, que no tiene la capacidad de ser tentado. ¿Por qué? Porque es Dios y la autoridad divina es mayor que la autoridad del tentador. Entonces vemos que la autoridad de Jesús es reconocida y es declarada. En el verso 14 y 15 vemos que Jesús viene anunciando que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino a anunciar la mejor noticia para la humanidad, el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Que Dios viene a restaurar su reino perdido en el Edén a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Ellos entregan la potestad a Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Pero Jesús viene a restaurar ese reino y él viene a anunciar que el reino está cerca, que se ha acercado a través de Jesús y que debemos entonces arrepentirnos y creer en el Evangelio. El llamado que Él nos hace es volvernos a Él. Jesús deja claro que Él es el rey de este reino. Y como es el rey, tiene la capacidad de dar mandatos y el mandato que nos da es arrepiéntanse, vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero desobedecer este mandato trae consecuencias serias y graves. La pregunta que podríamos hacernos, queridos jóvenes, es ¿cómo poder resistir un mensaje tan lleno de amor y misericordia? Y nos lleva a la tercera aspecto de la autoridad de Jesús. Es una autoridad en acción, no solamente se queda en palabras. Y en el verso 16 al 28 se nos narran varios acontecimientos que nos demuestran su autoridad en acción. De repente hay 4 personas que están laborando como pescadores y de repente Jesús llama a los 4, les da una orden y estos hombres tenían un plan de vida, estos hombres eran pescadores de profesión, pero Jesús les invita, les exhorta, pero sobre todo les manda a seguirle y ellos obedecen inmediatamente. Dejan todo por seguir a Jesús. Eran personas comunes e imperfectas, así como vos y yo. Eran ordinarios, no había nada extraordinario en ellos, pero Jesús ve el potencial de estos hombres para ser líderes eficaces que cumplirían su propósito. En las manos de Jesús se convierten en extraordinarios. En la enseñanza de la verdad, de repente, después del llamado a los discípulos, Jesús va a una sinagoga o un templo y comienza a enseñar. Pero su enseñanza es con tanta autoridad que la gente se admiraba de la autoridad de Jesús. Ellos decían, ¿quién es este que nos enseña con tal autoridad? ¿Y cuál es esa autoridad? Debido a que daba un verdadero sentido de las escrituras como un mensaje fresco y poderoso. Ese mensaje, se refleja en la capacidad de Jesús de no solamente decir, sino vivir su mensaje, de vivir el reino de los cielos, porque Él es el rey de este reino. En la victoria sobre el mundo espiritual, en este mismo momento en que Jesús está enseñando, se manifiesta un hombre que está endemoniado. Y Jesús solamente le dice, sal de él, calla, y este espíritu obedece y sale, demostrando la autoridad de Jesús sobre este mundo espiritual. Hasta el mundo espiritual obedece a Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios. Estos aspectos nos pueden llevar a ciertas conclusiones que son importantes determinar. Primero, debemos de tener claro que la venida de Cristo nos confronta a tomar decisiones importantes. Que la venida de Jesús vino a transformar la historia en dos, pero también la vida de miles y millones de personas que han creído en el Evangelio. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿Jesús es realmente quien dijo ser? ¿Es Dios? Si Jesús es el Señor de todo, tenemos una de dos, ¿estamos con Él o estamos contra Él? No hay otro camino. Todos buscan un líder para seguir y una buena causa para darlo todo. Vemos que en nuestro tiempo buscamos a los mejores tiktokeros, youtubers, a los mejores personas que hacen videos en Instagram o Facebook. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es tu líder? ¿Quién es tu líder? ¿Cuál es tu causa? Entregar tu vida a Jesús es un reto, pero es la mejor decisión que puedes tomar. Y la última, en conclusión, es Jesús es el mejor líder de la historia con autoridad. Fue un gusto compartir con ustedes. Recuerden, tenemos la tarea asignada que es realizar la lectura y el subrayado del documento de la lección número 8.
y deben subirla en el espacio que la plataforma está asignada. El día jueves se abrirá un nuevo espacio en donde ustedes pueden realizar su quiz. Si tienen alguna duda pueden escribirme y con todo gusto estoy para servirles. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.